Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Me siento muy contento en esta transmisión porque pues cada día que tenemos la oportunidad de poder estar en el medio es porque Dios ha sido bueno y a Él le place darnos esta oportunidad de podernos dirigir a la audiencia. Compartía en la transmisión anterior acerca de lo que dice la palabra, de buscar el reino de Dios y su justicia. Y el tema era aprendiendo a vivir para agradar a Dios. Y hay mucha gente que después de haber venido a Cristo, nacieron de nuevo, pero se descuidaron, no se alimentaron de la palabra del Señor. Y la palabra de Dios es la que nos da la sabiduría, que nos lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Así lo dice la palabra. Y es importante entonces el conocimiento de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, el libro de libros, ¿verdad? Que debemos de tenerlo como ese manual de grandes enseñanzas que nos van a dar sabiduría. Para agradar a Dios tenemos que aprender lo que la Biblia enseña. De lo contrario no vamos a poder progresar en el Evangelio. Yo quiero orar antes de leerle unos cuantos versículos de la palabra del Señor que le van a bendecir. Los he usado muchas veces, pero recuérdese que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Nunca deja de ser. La palabra permanece y yo quiero que se una conmigo en palabras de oración para decirle al Señor que queremos en esta preciosa hora recibir la bendición de su presencia. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por la oportunidad que me das de poder estar en este medio para poder transmitir la palabra. Te pido, Padre, que nos des lo que necesitamos para vivir y que nos enseñes, Padre, a disfrutar la vida, que nos enseñes a vivir para agradarte. Sabemos que a la luz de las Escrituras nosotros podemos aprender cómo vivir para obrar bien. En el nombre de Jesús me encomiendo en tus cuidados en esta hora, esperando así que los oyentes queden edificados a través de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, una de las razones por las cuales me dirijo al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo es porque Jesús mismo se dirigía al Padre. Y debemos de saber que dice la palabra que Jesús, Él antes de irse, Él dio promesa de enviar al Consolador. Entonces nuestras oraciones al Padre son por medio de Cristo, porque solamente, dijo Jesús, a través de Él se puede llegar al Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Cristo, el Cristo resucitado, recuérdese que antes de partir a la eternidad o al trono de la gracia o a la diestra del Padre, era Jesús. Ahora es Jesús Cristo, Jesucristo. Quiere decir que Jesús ya resucitado se convirtió en Jesucristo. Entonces, la oración tiene un orden y debe de ser por medio del Espíritu Santo y a través de Jesucristo. Entonces, por eso siempre en la oración me dirijo al Padre por medio de su Hijo, quien es nuestro Salvador, si es que lo es para usted. Y si no es su Salvador, pues este puede ser el día que usted se puede convertir, ¿verdad?, a Hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces yo quiero compartir la palabra por la razón de que estamos en tiempos difíciles. Recuérdese que dice la palabra que estamos en un tiempo donde la maldad se ha multiplicado. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué quiere decir esto? Que
la impiedad de los últimos días está tremenda. La maldad de los hombres está tremenda. Y por eso es que lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo es bien importante que lo tomemos en cuenta para aprender a vivir, para agradar a Dios. Tenemos que escudriñar la Escritura, de lo contrario no vamos a poder corregir las anomalías que tenemos como personas. Como personas nacidas de nuevo siempre tenemos la naturaleza pecaminosa, porque estamos todavía, mientras usted se come las tortillitas, los frijolitos, usted todavía tiene naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Lamentable decirlo, pero es real. Mientras nosotros todavía estamos en este cuerpo de bajeza, yo sé que debemos de buscar la santidad. Por eso dice la palabra, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que la santidad sí puede existir en un cuerpo de bajeza como el que tenemos. Pero es una santidad, ¿verdad?, que se va llevando a cabo a través del aprendizaje a la obediencia en la palabra de Dios. Entonces, la Escritura nos reprende, nos corrige, nos instruye. ¿Para qué? Para que nuestro obrar sea para agradar a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en tiempos, como le digo, tiempos difíciles, donde se debe de reconocer que necesitamos las instrucciones. Por eso dice en 2 Timoteo 3:1, dice, pero debes saber esto, que en los últimos días, dice, vendrán tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles. La gente no quiere acercarse a Dios. Cuando yo digo que me da tristeza, es verdad. Gente que conozco que han estado en el Evangelio practicando la fe, porque la fe es una práctica que nos puede llevar a la eternidad con Cristo. Pero si dejamos de practicar la fe, definitivamente no vamos a agradar a Dios y total lo vamos a desviar. Entonces yo quiero invitarlo a que tome en serio las enseñanzas en la palabra. Cuando le digo que se entristece mi corazón al conocer personas que han caminado en el camino de la fe y que ahora lo que hacen es desagradable a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se descuidaron de estos tiempos difíciles en el que estamos. Hay gente que lo único que hace es hacer videos bailando en TikTok, exhibiendo su cuerpo, haciendo cosas deshonestas, desagradables a Dios. Entonces, es tremendo lo que se está viviendo hoy. Entonces debemos de reconocer que en estos últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, dice la palabra. Tremendo. Avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Ahora las jovencitas publicando videos. Tremendo, prestando su cuerpo para la pornografía. ¿Cuántas cosas estamos viendo? Yo recuerdo en un viaje misionero, yo compartí hace algunos años que iban unos hermanos para el culto, y yo estaba en un ciber, porque había salido a la ciudad y necesitaba sacar una información de la internet, y fui a un ciber. Y en ese ciber llegaron unos niños de saco y corbata, bien vestiditos, hijos de pastores. ¿Sabe qué llegaron? En un descuidito se les descuidaron a los papás y a los que fueron al ciber a rentar una computadora para ver pornografía. Imagínense en qué nivel estamos en este tiempo, ¿verdad? Y el hecho de que sean hijos de pastores, porque hay gente que critica mucho a los hijos de pastores, piensa que los hijos de los pastores tienen que ser intachables. Si un hijo de un pastor no ha creído en Cristo, eso aunque sea hijo de pastor. Pero lo que yo me refiero es que cómo está en este tiempo la maldad. Entonces estos niños, imagínense en qué están cayendo, en la pornografía desde pequeñitos. Entonces yo los regañé, les dije, ¿ustedes qué les pasa? ¿No van para la iglesia? ¿Cómo van a estar viendo eso? Terrible lo que estaban viendo. Y entonces, qué difícil está ahora. Por eso es que es importante, amados hermanos, que aprendamos a enseñarle a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes, que debemos de aprender a vivir para agradar a Dios.
Ese es un aprendizaje, pero ¿cómo vamos a aprender a vivir para agradar a Dios si no hemos reconocido a Jesús como el Hijo de Dios? Si no hemos tenido un nuevo nacimiento, no se puede agradar a Dios sin haber nacido de nuevo. Solamente aquel nacido de nuevo es que la palabra le va a hacer efecto para aprender a conducirse a través de ella. Si no, por eso es que usted ve que hay mucha gente que conoce la palabra, pero su conducta es mala. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Y la palabra habla bien claro, dice: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso yo no concibo de que las personas vivan de una manera desordenada, pretendiendo que ya han nacido de nuevo. Si el nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo, quien lo guía a la verdad. Por eso es que hay mucha gente confundida que está queriendo hacer cambios en las personas, pero sin enseñarles de que para que hayan cambios evidentes en una persona, cambios que manifiesten una conducta de hijo de Dios, se necesitan hacer de nuevo. Hay muchos predicadores que están confundidos, predicando, ¿verdad?, que porque una mujer usa pantalón, no vive en santidad. Si una mujer puede usar pantalón y estar en santidad, pero ¿sabe cómo? Tapando las partes de su cuerpo que exhiben su cuerpo y que traen, ¿verdad?, a los ojos de los hombres que no están restaurados, la lascivia, el deseo carnal. Entonces, una mujer puede usar una vestimenta, un pantalón, pero cubrirse su cuerpo con una túnica o una vestimenta decorosa, tapar sus partes. Pero qué triste es ver personas que dicen que han nacido de nuevo y exhibiendo su cuerpo, ¿verdad?, de una manera. Entonces, ¿qué podemos ver? Que esta persona no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, el Espíritu Santo no le arguye porque todavía no lo tiene en el interior. Porque una persona que ha nacido de nuevo ya no puede actuar, ya no debe de actuar como una persona mundana, en otras palabras. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que en los tiempos en los que estamos, se necesita aprender a vivir para agradar a Dios. Pero ¿cómo vamos a aprender a vivir si no hemos entendido que para vivir agradando a Dios se necesita un nuevo nacimiento? Porque cuando el Espíritu Santo está en uno, definitivamente ya uno tiene que aprender a vivir no solamente para agradar a Dios, sino para agradar a las personas que están a nuestro alrededor, pero no un agrado carnal, no para agradar la carne o los ojos humanos. Recuerdo en una oportunidad, yo vine a los Estados Unidos joven, y con uno de mis sobrinos íbamos al gimnasio. Y yo tengo un cuerpo que con poquito que vaya al gimnasio, mis músculos crecen, ¿verdad? Pero tengo años de que no voy. Pero en ese tiempo estábamos yendo al gimnasio con uno de mis sobrinos, y entonces y había echado músculos. Y un día yo voy a la iglesia a trabajar y iba con una camiseta, ¿verdad? Y iba enseñando mis músculos, y una hermana, cuando me vio, me echó un piropo. Y me sentí muy mal, Nunca más enseñé esta parte de acá, aunque ahora ya no tengo nada, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que me sentí mal. Entonces, si yo no hubiese sido un hombre nacido de nuevo, eso me hubiera agradado, y después más hubiera ido al gimnasio para mostrar mi pecho, para exhibir lo que agrada a los ojos humanos, a la carne. Entonces, es importante que debemos de enseñar como mensajeros de Dios, ¿verdad? Que no es la vestimenta la que marca la santidad. No es eso. Lo que marca la santidad es que somos temerosos a Dios y tenemos discernimiento cuando alguien nos está viendo mal. El Espíritu Santo nos hace saber, nos hace sentir mal. Entonces, hay hermanas que visten enseñando sus senos, y cuando los hombres se le quedan viendo, empiezan a molestarse. Entonces, ¿para qué se visten así? ¿Para qué se visten así? ¿O es que no les redarguye el Espíritu Santo?
Si los hombres se le quedan viendo su parte trasera porque usted la está exhibiendo y usted no se siente mal y se siente agradable vestirse así, es porque usted todavía no tiene el Espíritu Santo activo en usted. Quizá usted es cristiana, pero no se ha alimentado de la palabra de Dios, por tanto el Espíritu Santo está contristado en usted. No tiene la capacidad de redarguirle. ¿Sabe por qué? No porque el Espíritu Santo no tenga la capacidad, no porque nosotros mismos lo hacemos incapaz, porque lo hemos contristado. Y el Espíritu Santo no fluye en una persona que no busca cómo agradar a Dios. Entonces la manera de agradar a Dios es aprendiendo las Escrituras, porque allí nos vamos a dar cuenta si hemos nacido de nuevo o todavía no. Porque el nacido de nuevo ya no se siente bien, ¿verdad? Es que no solo se trata de adentro, se trata de afuera también. Pero cuando una persona viste mal y el Espíritu Santo no le redarguye, es porque posiblemente no ha nacido de nuevo o el Espíritu Santo se ha contristado o ya se alejó de usted. Porque cuando el Espíritu Santo ve la rebeldía de un creyente, se aparta de él. Y qué triste es caer en ese desierto. Cuando ya el Espíritu Santo no está en nosotros fluyendo, eso es lo más triste que puede haber. Por eso es importante que escudriñemos la Escritura. Por eso lo dice el apóstol Pablo, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. En cierta oportunidad, a mí me dieron un privilegio de predicarle a un grupo de mujeres. Y me dieron el tema de que iba a hablar. Y recuerdo que en esa oportunidad empecé a hablar. Y cuando vi la mayoría de hermanas con privilegios, pero entrando a la iglesia de una manera impresionante, mal vestidas a un nivel que me dio tanta tristeza, que desde mi corazón empecé a llorar. Y le dije, Señor, qué tremendo lo que estoy viendo. Si yo no estuviese restaurado como tú me has restaurado, porque déjeme decirle que no lo digo para jactarme ni vanagloriarme, pero Dios me ha sanado la vista. Yo puedo ver una mujer enseñando los senos, puedo ver una mujer enseñando la parte trasera. Controlo fácilmente la vista. ¿Por qué? Porque tengo un gran amor a la santidad, tengo un gran amor a servirle al Señor en obediencia y fácilmente puedo tranquilizarme, no siento que se me revuelve lo que usted ya sabe que le pasa al hombre que está todavía falto de vivir una vida espiritual. Entonces, ¿sabe qué? Me sentí triste. Y sabe que cuando estaba predicando, el Señor me debió del tema que me habían dado para predicar y les tuve que hablar de la vestimenta. Y les dije, hermanas, por favor, aprendan a vestir con decoro. Hermanas, aprendan a cubrirse. Ustedes, hasta el pantalón le sirve a una mujer para seguridad. Una mujer con una falda fácilmente la pueden violar. En cambio, con un pantalón les costaría más. Entonces, pero cúbrase la parte de atrás. Usted puede andar con un pantalón bien pegado, pero puede ponerse algo que le tape la parte de atrás. Pero qué tristes, amados hermanos, ver ahora que todo eso se ha perdido. ¿Por qué? Por el temor de los predicadores a perder las ovejas que están bajo su rebaño. Y eso no debe de ser así. Entonces, con el amor de Dios podemos corregir, ¿verdad? Porque para eso la Escritura, porque dice que es inspirada por Dios y nos es útil para enseñarle a las personas, ¿verdad?, cómo debemos de conducirnos. Porque si la persona no siente un redarguir por esa mala conducta, entonces quiere decir que el Espíritu Santo se ha contristado o no está en esa persona. Entonces nos reprende a través de la Escritura. Podemos ser reprendidos, nos corrige, nos instruye con justicia. O sea que cuando damos la enseñanza, la damos con el amor de Dios. Somos justos, no debemos de hacerlo con látigo. Entonces perdone si estoy hablando de algunos predicadores, pero es la verdad. Pero hay predicadores que le tiran látigo a las mujeres que visten mal enseñando su cuerpo. Pero ¿por qué no les enseñamos de esta manera como lo estoy haciendo en este momento? De decirles que por qué no sienten
el redarguir de estar vistiendo mal. Si no sienten ese redarguir. Porque si me pongo de ejemplo, hubo tiempo que a mí me costaba el ver una mujer mal vestida, me excitaba. Déjeme decirle, y se lo digo en la presencia del Señor, pero ahora ya no. ¿Sabe por qué? Porque me ha costado años doblando rodillas, entregándole la vista al Señor. Y es inevitable que puedo verle la parte trasera a una mujer. Yo no puedo cerrar los ojos cuando una mujer pasa mal vestida frente a mí. Definitivamente no puedo, ¿verdad? Porque no puedo estarle haciendo así cada rato que pasa una mujer frente a mí, ¿verdad? Porque se vería ridículo, ¿verdad? Pero todo está en la mentalidad. ¿Por qué? Porque Dios nos va poniendo una mente transformada, una mente nueva. Uno admira la belleza de la mujer. ¿Pero por qué? También los esposos, ¿por qué no le enseñan a la esposa que no necesariamente tiene que ir a exhibir su cuerpo máxime a la casa de Dios, donde se va a gozarse en la presencia del Señor? Es tremendo, porque hay hombres que todavía no están restaurados. Están como yo lo estaba en aquel entonces, de lo que ya le mencioné, ¿verdad? Entonces, cuando aprendemos a vivir para agradar a Dios, ya no podemos vivir igual. Ya no podemos vivir igual. Entonces, pero yo no puedo descalificar de que pues solamente porque una mujer usa pantalón es que es hija del diablo. Y muchos predicadores dicen eso, y eso no es verdad. A mí me consta de conocer mujeres que visten con unos pantalones bien pegaditos, ¿verdad? Pero tratan de cubrirse sus partes, que no se exhiban tanto. Entonces, y yo doy testimonio que son mujeres de Dios, tienen una relación con Dios, viven en santidad. Entonces no nos confundamos, no enseñemos a la gente mal, enseñémosle a vivir para agradar a Dios, pero con enseñanzas claves, cómo poder vivir en este tiempo. Si es que yo estoy pregonando la verdad, ¿por qué? Porque me va a ser demandado si no lo hago, porque cuando Dios me pone a hablar en este medio, o ya sea en un púlpito, tengo que hablar la verdad, ¿verdad? Pero con gracia. Yo siento que no estoy ofendiendo a nadie. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo la verdad, y se la estoy diciendo con el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted estaría contribuyendo para bien o para mal. Si usted como mujer no aprende a vestir y va a un lugar exhibiendo su cuerpo, usted está contribuyendo para mal, porque le está haciendo daño a aquellos hombres que no están restaurados todavía. Todavía allá afuera, pues qué importa, pero en el templo, imagínese. Mas sin embargo, allá afuera también, la que es hija de Dios, tiene que manifestar, ¿verdad?, su buena conducta, tanto en el templo como allá afuera. Entonces, todas estas cosas es importante enseñarlas. Entonces, ¿para bien cómo? Para que cuando los hombres que llegan a la iglesia a ser restaurados tienen esa lucha carnal todavía, puedan no estar viendo un cuerpo frente a ellos que se está exhibiendo. ¿Se imagina tener que poner separadas las mujeres con la pared para las nalgas para allá porque están de una manera terrible mostrando su cuerpo a las demás personas? Entonces, yo estoy 100% seguro que habrá mucha crítica, habrá mucha gente que se va a molestar conmigo por lo que estoy diciendo, pero déjeme decirle, porque amo la santidad, pero debemos de enseñar que es de adentro primero. ¿De qué sirve que usted se cubra? Porque eso es lo lamentable hoy en día, que hay mujeres que los vestidos le arrastran el piso, arrastran por donde caminan, pero tienen una conducta tan mala porque tienen un corazón lleno de odio, de mentira, de rencor, de resentimiento. Entonces, ¿qué están haciendo esas mujeres así? ¿Por qué no se les enseña estas enseñanzas que primero es de adentro? Y cuando tenemos al Espíritu Santo dentro, nos vamos a dar cuenta quién nos ve, con ojos llenos de lascivia o con ojos llenos de amor, llenos de misericordia. Porque ¿sabe qué? Cuando sucede eso, en mi caso, me siento triste. ¿Sabe por qué? Porque Dios a mí ya me reveló qué es lo que pasa cuando una mujer viste mal. Dios me reveló y me dijo, enseña a los padres a que aprendan a vestir a sus hijitas. ¿Por qué? Porque sus hijas, el día de mañana, cuando sean grandes, van a ser manoseadas por los demonios. Oye, escuche bien lo que le digo. Enséñale a los padres
a que aprendan desde la niñez, enseñarles a sus hijos a vestir, para que cuando sean grandes no sean manoseadas por los demonios, porque en otras palabras lo que le estoy diciendo a usted es que un hombre de Dios no va a codiciar a una niña mal vestida, a una jovencita mal vestida, a una mujer mal vestida. Ya no la puede codiciar porque está en el Señor. El Espíritu Santo ya no le da libertad de codiciar a una mujer. Pero para eso se necesita un nivel espiritual muy especial. No ha sido fácil para mí esa travesía de esos años de pedirle a Dios que me sane la vista, para no ver como ve un hombre carnal. Entonces, ¿pero qué de aquellos que no están restaurados? Terrible es la lucha que tienen. Entonces, están prestando sus cuerpos para que los demonios se las manoseen a sus hijas. Entonces es importante aprender a vivir para agradar a Dios. Entonces, volvamos a la palabra. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. ¿A fin de qué? Le estoy leyendo 2 Timoteo 3:16 y 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces podemos obrar bien. Para decir que uno puede ver a una mujer como su hermana, como su mamá, como su hija, para eso, mi amado hermano, déjeme decirle, para eso se tiene que consagrar una persona. De lo contrario, no va a poder. No va a poder. Yo no me considero que ya alcancé un nivel espiritual tan alto, a ese nivel de lo que le estoy hablando, pero sí es verdad. Para yo ser infiel a mi esposa, tendría que primero serle infiel a Dios. Y yo estoy muy interesado en guardarme. Yo sé que uno muchas veces está a punto de fallarle a Dios. Hasta en los pensamientos, porque es difícil controlar la mente. Pero ¿sabe qué? Cuando nos ministramos la mente de Cristo, Dios nos va ayudando, nos va haciendo ver las cosas de otra manera. Entonces, cuando enseñamos de esa manera, entonces no se van a molestar las hermanas, no se van a molestar las personas. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando basados en la palabra, basados, ¿verdad?, en la enseñanza para tener una mejor conducta. Entonces, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. 2 Timoteo 3:1 y 2 dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Y sigue diciendo, sin amor. Si yo no doy esta enseñanza, no tuviera amor al prójimo. Por eso yo siempre he dicho, es importante pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, cómo enseñar la palabra, porque el que es creyente no se va a ofender. Así es que, mi amada hermana, si usted tiene acceso a esta transmisión, no se sienta mal por lo que le estoy enseñando. Agradezca a Dios porque se lo estoy dando con el amor de Cristo, para que usted sea bendecida y contribuya para bien en la congregación donde usted va. Porque si usted está religiosamente vistiéndose, cubriendo hasta los tubillos, hasta sus zapatos, pero tiene una conducta mala, usted está cometiendo un gravísimo error, enseñándole mal a la gente, lo que no debe de ser así. Primero es adentro. Y lo de adentro se manifiesta por fuera. Qué bonita ver una mujer, aunque ande con pantalón, pero cubiertita su parte de atrás, se ve bonita la mujer, ¿verdad? No provoca a los hombres de esa manera. Entonces esto es bien importante. Entonces, sin amor, implacables, calumniadores, 2 Timoteo 3:3, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Hay mucha gente que ha aborrecido lo bueno. ¿Por qué? Porque hay tanto miedo a enseñar la verdad con gracia, con la gracia que Dios da. Dice, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Qué tremendo esto. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Tremendo. Evitar a los que se conducen de esa manera. Entonces yo creo que es bien importante reconocer que estamos en tiempos difíciles. No para muchos es agradable estos sermones, pero se tiene que enseñar. No confundamos que por un pantalón una mujer
está separada de Dios. Lo que separa a Dios es el no haber nacido de nuevo, el pecado, ¿verdad? Ahora, si su vestimenta provoca el pecado, usted está cometiendo un grave error. Entonces, yo les invito a que si usted quiere compartir con otras personas esto, transmítalo. Transmítalo y estoy dispuesto, ¿verdad? A recibir la crítica, a recibir lo que usted quiere comentar. No me voy a molestar. ¿Sabe por qué? Porque entiendo perfectamente bien que estamos en tiempos difíciles y estamos en los últimos tiempos donde se tiene miedo a enseñar la verdad. Hay gente que está en sufrimientos, hay gente que está en padecimiento. Yo estaba hablando acerca de que hay mucha gente que desconoce la palabra y por eso no disfruta el privilegio que Dios nos da de tener al alcance muchas cosas para no padecer ciertas circunstancias difíciles. Yo hablaba el día de ayer que hay personas que están todavía con la terquedad que no quieren vacunarse contra el COVID. Y es una oportunidad. Mi esposa me contaba que dice que la abuelita materna de ella estaba en contra de que la vacunaran a ella cuando era niña. Cuando ella era niña estaba el sarampión matando a los niños. No sé en qué país, yo creo que fue en el mundo entero esa pandemia. Entonces le estoy hablando ya como por el año 67, 68, por ahí en 1968, por ahí estaba tremendo, el sarampión estaba matando a los niños. Y dice que el papá de ella estaba prestando servicio en una de las municipalidades de su pueblo. Entonces, y dice que la abuela materna de la que es mi esposa ahora estaba enojada porque iban a vacunar a mi esposa cuando era niña. Y había otro primito de la misma edad de mi esposa que la abuela se opuso a que lo vacunaran y se puso con una terquedad tremenda y no quiso que lo vacunaran. Y el papá de mi esposa que dijo, no, yo la voy a vacunar aunque usted esté en contra. Y la vacunaron a mi esposa contra el sarampión. Y al primito de ella no permitieron vacunarlo. La abuela se opuso, que no quiso, y murió del sarampión. Entonces hoy en día hay gente que está con miedo a la vacuna. Y yo quiero decirle, ¿sabe qué? En la Biblia habla que Dios ha dado la ciencia, la sabiduría, y Dios ha puesto los médicos con alguna razón. ¿Y para qué es? Para lo que se está viendo. Entonces no tenga miedo. Si usted tiene miedo, el Señor estableció la medicina, lo dice en la palabra. Ahí lo dice la palabra, que Él dará la medicina para curar enfermedades. Entonces yo creo que es bien importante, amado oyente, que aprendamos a vivir para agradar a Dios. Yo creo que no es fácil, ¿verdad?, para nosotros los predicadores hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque la gente nos critica, ¿verdad? Nos critica, hablan mal. Si hacemos o no hacemos, los critican. Entonces, tenemos que entender que estamos en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles, donde debemos de aprender a vivir. Que toda obra que hagamos sea para agradar a Dios. Toda buena obra agrada a Dios. Entonces, yo creo que esto era lo que Dios tenía para compartir hoy. Estoy para salir. Hoy tenemos la oración en este día, ¿verdad? Nos reunimos los miércoles a orar, pues este día yo creo que lo vamos a poder hacer porque de hecho ya me siento bastante mejor, aunque tengo un poco de tos todavía, pero aquí estamos anunciando el mensaje. ¿Por qué? Porque es necesario anunciarlo. ¿Para qué? Para que la gente se capacite, para que aprendamos a vivir en este tiempo difícil. Así es que es importante, no vaya a ser que usted tome las enseñanzas por el lado equivocado. Acuérdese que le dije que una mujer, sí, yo siento libertad de decirlo. Hay otros predicadores que no aceptan eso, pero yo siento de parte de Dios que sí, una mujer puede vestir un pantalón, pero puede ponerse algo sobre para que cubra sus partes que provocan a los hombres carnales a pecar, ¿verdad? Aún estando uno bien nutrido espiritualmente, tiene que ser una lucha bien grande. Yo ayer compartía que mientras llegué al supermercado a comprar unas frutas, estaba una mujer que pagando
muy hermosa la mujer. Y esa mujer me hizo un gesto que yo pude sentir, que había una atracción de ella hacia mí y de mí hacia ella. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Pero de inmediato le dije, Señor, para serle fiel a mi esposa, te tendría que ser fiel a ti. Para serle infiel a mi esposa, tendría que ser infiel a ti. Así es que ya soy ajeno, ¿verdad? Entonces, es facilito. Uno supera. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con Dios bonita. Entonces, quiero decirle que me despido, no sin antes invitar a aquellas personas que están sin fe y sin esperanza, que vengan a Cristo, que busquen de Dios, que el tiempo está difícil, mas sin embargo, todo aquel que aprende la Escritura aprenderá a vivir para agradar a Dios, aprenderá a prepararse. ¿Para qué? Para que cuando le toque viajar a la eternidad, se vaya de una manera especial. Leamos lo que dice 2 Timoteo, ya para despedirme, 14:15, dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, dice, sabiendo de quienes has aprendido. Aquí el apóstol Pablo hablando a Timoteo. Ahora la palabra inspirada por Dios nos habla a nosotros que debemos de persistir en las cosas que hemos aprendido, sabiendo, ¿verdad?, de quienes las hemos aprendido. Las hemos aprendido, ¿verdad?, de las enseñanzas que se nos han dado. Yo tengo la gran bendición que aún desde niño aprendí las Escrituras, pero ustedes ya saben los testimonios, de hecho lo que compartí anteriormente, ya usted sabe lo que yo decía, de que de nada sirve conocer la palabra si no hay Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, y que desde la niñez, le dice, has sabido las Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que se lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, se necesita escudriñar la Escritura para tener esa sabiduría. De lo contrario, no vamos a vivir bien, vamos a ser más bien de estorbo aquí en la tierra. Más bien de estorbo vamos a ser, ¿verdad? Y recuérdese, yo le testifiqué que Dios a mí me dijo, el hacha está puesta al pie si tú sigues viviendo así. Muchas veces Dios permite que uno se vaya a la eternidad temprano. ¿Sabe por qué? Porque la conducta no es buena. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, si todavía tenemos oportunidad de convertirlos en árboles fructíferos, que sean frutos dignos de arrepentimiento. Yo invito a las personas que no se han arrepentido de corazón y viven una conducta desordenada, que vengan a Cristo, entréguele su corazón, dígale: Señor Jesús, yo quiero vivir para agradarte a ti, pero necesito ser enseñado a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo, que me redarguya cuando estoy aún vistiendo mal, cuando estoy actuando mal, que me redarguya el Espíritu para que yo pueda entender qué cambios necesito hacer. Entonces usted sabrá que es precioso tener al Espíritu Santo en el interior del corazón, porque es cuando sentimos agradable la enseñanza. A veces duele cuando nos corrigen, pero de inmediato el Espíritu Santo nos pone paz en el corazón, porque sabe que es para nuestro bien. Si usted no ha creído en Cristo, yo le invito a creer que Él murió, sobre todo que Él es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó para darle salvación a usted y a mí. Si usted lo acepta hoy, usted se convierte en nueva criatura y se dará cuenta qué fácil es recibir las enseñanzas de la Biblia cuando tenemos al Espíritu Santo como el guía, como el consolador, como el que nos defiende en todo caso. Yo le invito a creer. ¿Quiere usted hacerlo? Hágalo con sus propias palabras. No se va a arrepentir, porque entonces entenderá lo hermoso del Evangelio de Cristo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le dejo con el amor de Dios, que le vaya bien en todo lo que emprenda, y recuérdese que de ahora en adelante, primero Dios, el Señor me dará el privilegio de seguir transmitiendo, quizás a tempranas horas o por la noche, a la hora que Él me dé la oportunidad. Lo seguiré haciendo basado en la enseñanza de lo que le estaba diciendo, aprendiendo a vivir para agradar a Dios, aunque ahora el tema es la sabiduría que lleva a la salvación. Dios le bendiga.